Vamos ahora con Ingrid Álvarez, que como cada 2 lunes está por acá con nosotros para darnos el recuento y explicarnos cómo se han movido las redes en torno a los temas que nos importan. Ingrid, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, también. Qué bueno, excelente Oh, por aquí. pues arrancando el segundo año de la pandemia, Ingrid. Así es. Vamos, con todo en este segundo año. Ya bien acostumbrados, la verdad. Y bueno, eh, es, no cabe duda, ¿sí? Que la pandemia nos cambió la vida y que ha impactado de manera muy importante en cualquier ámbito. No puedo encontrar uno que no se haya visto afectado. Tú personalmente, ¿cómo lo resumirías estos 12 meses, Ingrid? Pues mira, definitivamente lo resumiría como un cambio de hábito en todos los sentidos, ¿no? Creo que ahora sí que en todos los ámbitos hubo afectaciones, tanto personalmente, ahora sí que cada persona, desde lo que se vive en sus casas hasta lo que se vive en los trabajos. Y pues todo eso obviamente pues tuvo impacto en la industria, entre otras cosas, ¿no? Pero ahora sí que podríamos hacer un hashtag cambio de hábito porque tuvimos que cambiar absolutamente todos nuestros hábitos para adaptarnos a la nueva normalidad. Claro, y, y de alguna manera no nos hemos, creo yo, no estamos todavía resignados a que la normalidad que conocimos hasta hace un año no va a volver, como queremos creer que sí se va a poder, pero digamos, toda la evidencia apunta en el sentido de que al menos todo este año, pues las cosas van a seguir más o menos igual que como están ahora, ¿no? Sí, fíjate que nosotros a inicios de todo lo que se dio con la pandemia, aproximadamente por mayo, hicimos precisamente un estudio con gente experta, ¿no? En estos temas. Y la verdad es que no es por apagar esa esperanza que todos tenemos, pero pues aproximadamente nos decían que iban a ser por lo menos 3 años. Entonces apenas estamos entrando en el segundo y la verdad es que pues finalmente todo cambió, ¿no? Y seguramente después de 3 años no va a ser exactamente igual a como lo conocíamos. Habrá cosas que tendrán que seguir de cierta manera mientras no esté pues controlado, ¿no? Ya. Y habrá que sacarle provecho, ¿no? Así es. A lo que vi, encontrar las áreas de oportunidad, ¿no? Y toda esta cosa que Exactamente, dicen, pues al final a todos nos adaptamos, ¿no? Es parte de lo que es el ser humano, ya. adaptarse. Ahora sí que se hace bueno ese refrán tan mexicano, ¿no? Que dice que a todo se acostumbra uno, menos a no comer, ¿no? Exactamente. Y fíjate que el tema de la alimentación fue importante también en Sí, este año. Por un lado, por supuesto, todos los cambios relacionados con etiquetado, pero además, sí o sea, la gente volvió como a lo básico, ¿no? Lo más importante, comer, hacer ejercicio, o sea, otras cosas que se habían dejado como de lado, ¿no? Que ahora pues el estar en las casas eso se los permitió y sí vimos un incremento en la búsqueda de comprar local, todo eso sí lo pudimos ver en el comportamiento, lo que nosotros pudimos medir en los estudios que hicimos el año pasado. ya, pues vamos a ver los números de la conversación digital en este último año. Para efectos prácticos, como ya lo has hecho otras veces, Ingrid, lo dividiste en primer semestre y segundo semestre. Así es, pues mira, realmente aquí quería darles un poco de contexto, ¿no? De el nivel de conversación que hubo en el primer semestre relacionado a temas COVID. Definitivamente está marcado en rosa lo que es relacionado a COVID. El primer semestre fue cuando hubo mucho más mensajes, mucho más búsquedas, mucho más conversación relacionada con COVID en todos los sentidos, ¿no? Desde el estar buscando el mapa de COVID, el estar rastreando cuántos casos iban, si había vacunas, si no había vacunas, si otros países estaban, pues teniendo repuntes, cómo se estaba manejando en otros lugares y cómo no se estaba manejando acá en México. Entonces, el primer semestre fue
ahora sí que la inflexión, ¿no? O el punto de volumen más alto relacionado con COVID. Y como podemos ver hacia el segundo semestre, pues relacionado con otros temas, porque además pues tuvimos el impacto de las elecciones de Estados Unidos, que fue el tema que se llevó el segundo semestre en términos de volumen, pero si lo comparamos con otros temas de la política nacional, de temas de gobierno, casos de corrupción, entre otras cuestiones, pues COVID quedó pues en los últimos lugares del segundo semestre, ¿no? Entonces, como bien decías, al principio era como pues lo nuevo, nadie sabía cómo manejarlo, todo el mundo estaba buscando información, todos estaban emitiendo información relacionada con esto, y ya para el segundo semestre disminuyó este volumen porque se empezó a acostumbrar la gente pues a esta nueva normalidad, que si los semáforos, entre otras cuestiones, y ya el nivel de interés en otros temas pues fue incrementando, ¿no? A diferencia de lo que fue en la primera parte del 2020. Ya. Oye, me llama la atención que hay un tema que está en los 2 semestres dentro de los temas con mayor volumen, y es el caso de Genaro García Luna. Así es. Fíjate que los temas que están ligados con corrupción o que les han generado más polémica, ¿no? De entre lo que sucede en las mañaneras y todo lo que va diciendo el presidente, García Luna ha sido de los más relevantes y ha tenido, la verdad es que una continuidad o tuvo una continuidad en ese momento, incluso al mismo nivel que Lozoya, ¿no? Entonces, pues sí fueron temas muy relevantes el año pasado, pero bueno, acá lo que quería mostrarles un poco fue cómo se comparó, ¿no? El COVID con los temas más relevantes del país, que si vemos en la magnitud, pues ya se normalizó mucho más en el segundo semestre y los otros quedan muy pequeños al principio del año, ¿no? Ya, la otra cosa que me llama la atención, pero tú que eres la especialista nos dirás, es que como yo lo veo, Ujú. el primer semestre es un semestre en el que los eventos externos dominan la agenda y claramente los temas que al presidente le interesaban no se pueden o no logran acaparar la atención del público. Pero en el segundo semestre, salvo la elección de Estados Unidos, pues es la agenda del presidente, ¿no? Claro que sí, es la agenda. Por eso hemos venido leyendo nosotros hemos hecho esta agenda pública desde junio del año pasado. Entonces nosotros pudimos ver semana a semana cómo iba cambiando esto y efectivamente son todos los temas de la agenda del presidente los que se han venido posicionando en medios digitales y si ves el volumen pues no están algunos muy lejos de incluso de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Como el caso de Emilio Lozoya, si ya lo vemos en todo lo que se generó en ese semestre relacionado con él, está muy cerca de las elecciones de Estados Unidos y eso que esas elecciones pues no solo tienen un impacto en aquel país, ¿no? Es un impacto incluso internacional o hasta global. Todo el mundo se entera de lo que pasa en Estados Unidos y pues claro que estos temas resultan relevantes cuando haces un comparativo en esa magnitud. Ya. En la siguiente gráfica, Ingrid, nos pones tú las búsquedas, sobre todo el volumen de búsquedas que hubo a lo largo del año, de estos 12 meses. Claro, mira, aquí lo que quiero mostrarles es precisamente cómo se comportaron las búsquedas. Finalmente, lo que vimos en el caso anterior son mensajes donde hay medios de comunicación, líderes de opinión, figuras públicas, no es solo opinión pública. Sin embargo, en las búsquedas ya podemos decir que es la gente, ¿no? O sea, cada uno de nosotros en la privacidad de nuestra computadora yendo a hacer una búsqueda, ¿no? Y aquí ya es cuando nosotros vemos que realmente algo impactó o interesó a la opinión pública. Entonces, marqué algunos puntos que son las inflexiones más relevantes que estuvieron el año pasado. Específicamente hicimos esta búsqueda sobre COVID en general y la vacuna, ¿no? Cómo se fue comportando y cómo se nota este pequeño pico al final de estos meses, ¿no? Cuando estamos hablando ya de temas de plan de vacunación, entre otras cosas. Pero bueno, acá marqué el punto de inicio donde se da el primer caso de COVID en México y luego cómo tiene este repunte, ¿no? En un mes del volumen de búsquedas que estuvieron haciendo los usuarios y eso es porque en ese espacio de tiempo
se dieron todo lo de conteo de casos, cómo íbamos avanzando, cómo se iba a manejar, todos estos cuestionamientos que incluso la opinión pública pues está haciendo, ¿no? Y el confinamiento, por supuesto. Cuando se da todo el confinamiento, cómo se iba a manejar, cuáles sí eran las actividades esenciales, quiénes iban a poder abrir, quiénes no, quiénes iban a trabajar, quiénes iban a quedar en home office y todas esas preguntas que todos nos hicimos, Sí, claro. por lo menos en ese mes, ¿no? Que son cientos. Pero abajo podemos ver específicamente en ese periodo, que fue el último día, los últimos 2 días de febrero, y el resto de marzo, ¿qué fue lo que más impactó? Definitivamente búsqueda sobre COVID en México en general, cómo se estaba dando, los síntomas, por supuesto, porque la gente estaba en ese momento mucho más interesada en saber cuáles eran los síntomas, pues para estar informados, ¿no? COVID Italia, que esto viene relacionado con el primer caso y también en cómo se fue manejando allá y que al principio, no sé si recuerdas, se comparaba mucho el cómo se tenía que manejar la pandemia y que no fuera a manejarse como en Italia, ¿no? Sí, no, Entonces, no, era las imágenes de terror que llegaban de Italia, ¿no? exactamente, entonces eso se quedó en la mente de los mexicanos, todo lo que se manejó en medios y eso era lo que les interesaba buscar y también búsquedas sobre la OMS, ¿no? Información oficial, poder encontrar datos pues que fueran verificables y que pudieran darle una guía a la opinión pública de qué era lo que se tenía que hacer y cómo se tenían que manejar ciertas situaciones, ¿no? Y en aumento en ese momento, es decir, lo que empezaba a agarrar tracción en ese momento, casos COVID definitivamente y el mapa de COVID de México, ¿no? Para ver cómo estaban los estados, cómo se iba dando, cómo iba creciendo en un lado, que si cerraban en alguna parte o no, que si los semáforos y que empezaba toda esta conversación, ¿no? Y ya de ahí, si te das cuenta, baja muy poco la inflexión y se mantiene, ¿no? Varios meses hasta agosto, donde hay otra pequeña inflexión, donde el presidente exactamente en esa semana hace esta declaración de que México tiene los recursos para tener acceso a la vacuna, que fue parte de lo que tuvo más impacto. Y otra cosa muy interesante que se quedó la gente en la cabeza, Lady COVID. No sé si recuerdas a esta señorita que hizo un alboroto en un avión y le pusieron el hashtag Lady COVID. Pues bueno, eso fue lo que más le importó a la opinión pública en ese momento, contrario a los señalamientos que se habían hecho sobre la vacuna, ¿no? Entonces, Claro. es interesante cómo, a pesar de que hay ciertas cosas en la agenda nacional, la gente lo que le interesa, lo que es viral, lo que puede consumir muy rápido, como Lady COVID, fue lo que más impactó y tuvo un impacto importante en las búsquedas en ese momento, ¿no? Y ya más hacia estos meses, a finales del año pasado, la nueva cepa en Reino Unido sí fue algo que le importó a los mexicanos, definitivamente en ese momento cuando se dieron estos anuncios de que se estaba dando esta cepa y que estaba creciendo y que se contagiaba mucho más rápido, sí le interesó a la opinión pública, los mexicanos comenzaron a hacer estas búsquedas y por eso es que al final hay esta pequeña inflexión, aunque pues no se compara con el cargamento de cuando llegó la vacuna, ¿no? Entonces, ahí sí hubo un incremento en el volumen, aunque si lo vemos es todavía más pequeño, un poco, ¿no? Es mínimo la diferencia entre lo que hay en ese momento cuando llega el cargamento y lo que pasaba a inicios del año pasado, donde estábamos todos viendo qué iba a pasar con el confinamiento y cómo se iba a manejar todo esto. Y definitivamente ahora los conceptos que permanecen, ¿no? Por lo menos hasta lo que pudimos medir de febrero 2021, continuamos con COVID en México, la vacuna, por supuesto, las pruebas de COVID, dónde se pueden hacer, todas esas búsquedas relacionadas con las pruebas, cuáles son más precisas, cuánto tiempo te dan resultados, entre otras preguntas que se hace la gente. El semáforo, por supuesto, todos quieren saber en qué semáforo está su estado, y pues los registros para las vacunas, ¿no? En general y también específicamente los casos relacionados con adultos mayores que la verdad es que en el último análisis que hicimos le ha significado bastantes negativos al gobierno federal por cómo se ha manejado. Ya. Eh, Ingrid, me da la impresión, viendo las estadísticas,
de que hay como una especie de asimilación del tema y de normalización del tema. Y entonces, pues sí, es algo importante, pero hay 8 cosas que son más importantes que eso. Sí, efectivamente, hay otras cosas que resultan más importantes. Si hiciéramos un comparativo de búsquedas de esto contra otras cuestiones, otras industrias, otros temas de lo que sucede en la vida normal de la gente, seguramente habrá, ya por lo menos en esta etapa, otras búsquedas con mayor volumen, pero bueno, sigue siendo importante lo que se va manejando por parte del gobierno, lo que va saliendo en medios de comunicación y claramente lo que pasa en otros países, ¿no? Uno pensaría que no tuvo tanto impacto en la opinión pública como tal en todos los mexicanos lo relacionado a la cepa de Reino Unido y sí, la gente se metió a buscar específicamente qué estaba pasando con eso, ¿no? Porque en algún punto, seguramente como a todos nos pasó, sentimos otra vez este miedo, ¿no? De que fuera peor y que aún con la vacuna no se podía controlar. Claro. Oye, Ingrid, para finalizar, hay un tema que en estas épocas, el año pasado, estaba creciendo fuerte, pero que no competía contra el tema de la pandemia porque estábamos en el punto de la psicosis, pero ahora es distinto y es el asunto del movimiento feminista. Estamos por Claro. aproximarnos al 8 de marzo y pues se ve como una ola que ahí viene. ¿Cómo está comportándose en las redes? Fíjate que precisamente estamos haciendo un estudio de ese tema en específico, igual cuando lo tengamos, incluso lo podemos platicar por acá. Muy bien. Estamos revisando cómo se ha venido dando el movimiento feminista desde el 9 hasta ahora, ¿no? Cómo ha venido creciendo y cómo, incluso con el último caso, ¿no? Se ve reflejado cómo sí tiene impacto un movimiento que se da a través de medios digitales. Entonces, ha venido incrementando, pero no es solo importante eso, sino que ya el impacto está trascendiendo de lo digital y de los movimientos que se dan en redes, en arenas privadas, a través de WhatsApp, a través de Telegram y todos los medios de comunicación directos, grupos, ¿no? Que es parte de lo que es más importante en estos movimientos. Entonces, sí ha tenido un impacto importante, ha venido incrementando y ahora si vemos que esto trasciende de un movimiento que se está dando entre las mujeres, aunque no puedan salir a la calle, pues por supuesto que va a tener todavía más impacto y va a continuar dependiendo de cómo se vaya dando los casos, ¿no? Y de lo que vaya sucediendo. Digo, también en el año tuvimos casos muy desafortunados que fueron muy conocidos, pero como estaba el boom del COVID, no fueron relevantes, aunque también se relacionó el cómo era posible que siguiera existiendo este tipo de violencia contra las mujeres, a pesar de que estaban resguardadas en sus casas con todo y que podríamos pensar que es el lugar más seguro y que por lo menos eso era lo que se decía en redes sociales, ¿no? Entonces, sigue el tema, va a seguir incrementando este movimiento a través de lo digital y pues hay que estar muy pendientes sobre todo de las arenas privadas que son grupos de Facebook y los medios de comunicación más directa que ahí se seguirán dando estos movimientos. Muy bien. Bueno, una probadita de eso es lo del caso de Salgado Macedonio, ¿no? O Así sea, es. realmente la arena digital tiene mucho mérito en el tema que está como nebuloso ahí. A mí no me termina de quedar claro si sí le quitaron o no la candidatura, pero bueno, por lo menos hicieron un pronunciamiento, ¿no? Sí, todos tenemos esa duda, pero lo que sí es muy importante es que la lectura que se le dio en medios digitales fue, lo lograron, ¿no? Con todo este movimiento que trajeron durante semanas y que estuvieron subiendo tendencias constantemente, no puedo decir que todos los días, pero sí constantemente, en contra, en contra, en contra, y que hubo una presión no solo de la parte digital, sino ya a nivel social y que además pues eran incluso compañeras del mismo partido y es todo ese tema, ¿no? Se terminó juntando y pues algo tenían que hacer al respecto. Ahorita ya se calmó un poco justo con este pronunciamiento, pero surgen las dudas de cómo se va a dar realmente, ¿no? Sí, al final. Bueno, pues seguramente de eso vamos a hablar en 2 semanas, Ingrid. Así es, seguramente hablaremos de eso porque estamos precisamente trabajando en ese tema. Perfecto.
Ingrid Álvarez, gracias por estar con nosotros como cada 2 semanas. Gracias a ustedes, un gusto siempre andar por acá.